Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos aquellos que nos escuchen en el futuro o en este presente. Vamos a iniciar en esta sexta sesión del Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano. El día de hoy tenemos un tema que de verdad están todos diseñados como de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Se llama Política y Redes Sociales. Nuestro compañero Fernando Colín Gaona es quien nos va a introducir al tema, nos va a provocar para la discusión. Y bueno, ahorita somos poquitos, como decimos, siempre está el momento del diálogo en el cual podemos desarrollar ideas, algunos cuestionamientos también y haremos ese intercambio posterior a la exposición de Fernando, que le solicitamos sean al menos unos 30 minutos. Adelante, Fer. Pues muchas gracias a todas y todos y trataré también de no extenderme tanto en la exposición porque me gustaría que pudiéramos debatir sobre este tema que yo considero que es un tema que hemos estado abordando de distintas maneras en cada uno de los temas que hemos desarrollado aquí en el círculo, pero desde nuestro punto de vista, cuando discutimos los temas que teníamos que platicar este ciclo, consideramos que las redes sociales era un tema que teníamos que abordar así de manera directa, ¿no? El fenómeno de las redes sociales y la vinculación que tiene con el campo político siempre va a ser motivo para el estudio y el análisis de nuestro círculo y seguramente de cualquier forma de organización y de práctica política que se pretenda hacia futuro, ¿no? Las redes sociales juegan cada día un papel más importante, pero también es importante analizarlas desde diversas perspectivas, ¿no? No solamente de lo que vemos, digamos, de manera evidente en el quehacer diario de las redes sociales, sino también todos los fenómenos que están detrás de ellas en el campo económico, en el campo de las relaciones sociales y sobre todo del campo de la dominación y del poder, que es muy importante para este análisis que vamos a realizar. ¿Y por qué fue un tema importante que yo quería tratar? Porque las redes sociales prácticamente están en todos los diálogos, los debates que se hacen actualmente a nivel político desde distintas perspectivas, ¿no? Desde las más positivas, en el sentido de decir las benditas redes sociales, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta aquellas que levantan un señalamiento directo como sistemas de control o de dominación, ¿no? Y algo hay, creo yo, de estas dos visiones, ni una es completamente, digamos, real a la otra, ¿no? O es, digamos, real en comparación a la otra, ¿no? Andrés Manuel López Obrador ha hablado de ellas como en un sentido positivo, ¿no? De acuerdo a los efectos que ha tenido para el desarrollo del proyecto político que plantea él en particular y Morena también como movimiento, ¿no? Todos sabemos la importancia que tuvieron las redes sociales en la campaña del 2018, ¿no? Tratando un poco de abrir espacios de diálogo, de comunicación entre distintos sectores, alejados un poco de las dinámicas de los medios de comunicación tradicionales, como fueron la televisión o la radio, ¿no? A nivel nacional. Y en ese sentido, pues las redes sociales abrieron un campo importante para que otros actores pudieran ejercer su libertad de comunicación, pudieran ejercer sus opiniones y esto trajera como consecuencia un debate todavía más amplio sobre lo que era la realidad política del país. Y creo yo que en ese sentido Andrés Manuel tiene razón cuando dice que las redes sociales permitieron otro campo que difícilmente era propicio en tiempos pasados, ¿no? Donde veíamos claramente cómo los espacios comunicativos eran limitados para algunos actores políticos y esto traía consecuencias para el debate nacional. En ese sentido, pues las redes sociales, pues hoy en día vemos cómo se han expandido claramente las formas de comunicación y también hemos visto en qué han derivado, ¿no? En algunos espacios mucho más críticos para el desarrollo del pensamiento crítico, pero también en espacios que claramente no buscan este desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Sino más bien sesgar la información o en algunos casos también estar alineados al propio proceso de transformación, ¿no? Sin ninguna mirada crítica, simplemente el servilismo abiertamente a cualquier tipo de decisión o de manifiesto que se haga desde el poder. Y eso son los contrastes que existen en las redes sociales y que de alguna manera también tienen un límite y al no haber regulación dentro de ellas, pues vemos que las manifestaciones cada vez más se dan en un sentido a veces limitante del propio sentido crítico del desarrollo humano. Y es así que por eso yo planteé estos dos textos, ¿no? Un texto que tiene que ver más con la revisión, digamos, histórica que han tenido las redes sociales, pero más que las redes sociales en un campo específico,
todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico y de los datos de la información, ¿no? Y por otro lado, el texto de Fernando Buenabad, que habla más bien del uso que se le da a esas redes, ¿no? Con la plusverdad y la plusmentira, posverdad, perdón, y plusmentira, que él plantea en el libro y que más bien él se refiere como a estos usos mediáticos de comunicación que se le da a esas redes sociales y el uso de los discursos, tratamiento para el discurso político, ¿no? Pero quisiera concentrarme ahorita para mi primera exposición más en el primer texto, porque tenemos que identificar a las redes sociales como parte de una gran red de este desarrollo de la información y de la tecnología, ¿no? Si bien es cierto que nuestra plática del día de hoy se centra básicamente en lo que son las redes sociales, si nosotros solo hablamos de redes sociales, pues tendríamos que hablar de las más conocidas, ¿no? Por ejemplo, Facebook o Twitter o WhatsApp o Instagram, ¿no? Que digamos que son redes sociales, que nosotros ubicamos de manera general y que han ido creciendo a lo largo de la historia en todas las redes de la sociedad a nivel internacional. Cada día más gente se adscribe a estas redes sociales y participa de ellas, ¿no? Pero en realidad el texto que yo les proponía no se dirige exclusivamente a las redes sociales, sino más bien de lo que nos habla es de todo un sistema de desarrollo tecnológico que va a servir de alguna u otra manera a reconstituir las formas de relación social. Y eso es muy importante que nosotros desde esa mirada o desde esa perspectiva podamos observar también a las redes sociales, ya no solo como lo que decía Andrés Manuel López Obrador, como una bendición, sino al mismo tiempo y al mismo momento como una gran maldición para el desarrollo de la sociedad y de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, el autor que en este caso elegí para este texto, que fue Marcos Reutemann, este es un autor chileno, y él lo que expresa es una mirada interesante sobre cómo se ha constituido las redes sociales, sobre todo en un sistema de producción y de acumulación, como es el sistema capitalista, ¿no? Y él hace una comparación entre las redes sociales y el pensamiento crítico, ¿no? Y él va explicando a lo largo de todo el texto cómo esta distancia que se va generando entre el avance tecnológico para el apoyo supuestamente del desarrollo humano y por otro lado cómo va en declive cada vez más la forma de pensamiento crítico, es decir, el análisis social, el análisis sobre las circunstancias históricas, materiales que pueda haber para los individuos y para la sociedad en general, ¿no? Y qué impacto, sobre todo él lo dice así, han tenido estas redes sociales, ¿no? Entonces, esa distinción entre pensamiento crítico y lo que él denomina el gran Big Data, ¿no? La acumulación de datos, de información. Estas redes sociales tecnológicas, pues han servido desde su configuración, tienen un objetivo primordial, ¿no? Que es poder tener la mayor acumulación de datos y de información de individuos y de sociedades en específico, ¿no? Es decir, todas estas grandes redes tecnológicas que en un sentido general o en un discurso muy superficial nos comentan que son herramientas que tiene la humanidad para poder comunicarse mejor o para poder desarrollar tareas que en otros tiempos eran cada vez más complicadas y en las cuales estaba de por medio el pensamiento de la humanidad, ¿no? Es decir, nosotros para poder desarrollar algunas tareas específicas, teníamos que imaginar primero y pensar cómo desarrollar esas tareas y después llevarlas a la práctica, ¿verdad? Con la entrada de las nuevas tecnologías y sobre todo el desarrollo de la gran información tecnológica y a su vez de la mano con la gran industria, pues digamos la gran utopía era pensar en un mundo en el cual las personas pudieran dejar algunas labores manuales para poder dedicar su tiempo a otras actividades, ¿no? Esa era la gran utopía. Sin embargo, vemos que eso no es posible que se cumpla bajo un modelo de explotación como es el capitalismo. Y hablando más de la tecnología y de los datos y de la información, pues ocurre algo mucho más grave que es cómo se va alejando cada vez más el pensamiento crítico. Aquel pensamiento que estaba ubicado en el pensamiento, digamos, en la capacidad de la humanidad para desarrollar tareas, hoy se le dejan a las máquinas, ¿no? Tareas que realizan las máquinas y que si bien no del todo pueden ejecutar, nosotros ya nos evitamos una labor del pensamiento que es tan importante para estos procesos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el autor dice que se desarrolla lo que él llama una economía de los datos, ¿no? Donde grandes empresas, que son las grandes empresas de la industria, han venido a desarrollar una gran red de información a nivel internacional en la cual en tiempo real
pueden tener todos nuestros datos, ya no solamente datos generales, ¿no? Sobre nuestro nombre, en dónde vivimos, qué actividades desarrollamos, sino también datos que tienen que ver con nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, nuestros gestos, porque hoy en día la tecnología ha llegado a tal punto que es capaz una cámara, por ejemplo, de rastrear cuáles son nuestras reacciones ante ciertas notas, ¿verdad? ¿A qué le damos like? Con con qué cosa compartimos? ¿Con qué tipo de información nos es más agradable? Toda esa información, hasta por pulsaciones directamente de los dispositivos, ellos pueden saber prácticamente en tiempo real cómo nosotros nos vamos dirigiendo hacia nuestra propia relación social. Y esto, a un nivel informático, va marcando también tendencias, ¿no? Es decir, cómo una población en específico, cuáles son sus gustos, ¿no? Cuáles son inclusive sus manifestaciones políticas. Y esto crea que se vaya armando una gran red de información que puede ser establecida como una mercancía en esta gran red de mercado, que es el mercado ahora de los datos, de la información. Las grandes empresas, y sobre todo él lo dice así el autor, ¿no? Las grandes empresas no en general, sino los países de las cuales pertenecen estas grandes empresas, que además están concentradas en uno o dos países solamente, son los beneficiarios de toda esta gran información y la utilizan no solamente para generar un mercado de compra y venta de productos, sino también, sobre todo, para la gran industria armamentística, ¿no? Nos explica el autor en el texto cómo esta información sirve directamente a la industria armamentística para poder elaborar estrategias políticas a nivel internacional de cómo se puede llevar a cabo estas guerras de destrucción a nivel internacional. Nos dice también que esto va teniendo una dirección, no solamente recaban nuestra información, sino la forma en que ellos nos van presentando la realidad va definiendo un perfil y una dirección sobre las emociones y los impulsos que tenemos, ¿no? Y eso es muy interesante. Em, la idea también de lo que yo les decía, esta primera idea que planteaba, es que al final lo que se intenta con nuestra gran revolución informática pareciera que es desplazar al pensamiento crítico y liberarse de las tareas de pensar, así lo dice el autor, ¿no? Que poco a poco se van desplazando cada vez más. Hoy día vemos cómo las nuevas generaciones, a diferencia de nosotros, que a pesar de que utilizamos la tecnología, tenemos que hacer dos o tres pasos, ¿no? Como tradicionalmente nos lo enseñaron, buscar en un espacio específico, ¿no? Y de ahí tengo que hacer otra cosa y otra tercera cosa para llegar a una cierta información, ¿no? Hoy las nuevas generaciones, al conocer todas estas plataformas, ya no hacen esos tres pasos, ¿no? Una sola aplicación que a lo mejor nosotros desconocemos, genera todo ese proceso de acción y del pensamiento previo, y ya nada más con una sola aplicación son capaces de llevar a cabo la misma actividad. Y eso va a tener sin lugar a duda una consecuencia directa en el proceso del pensamiento y del desarrollo humano, ¿no? El autor lo menciona como prácticamente un proceso de deshumanización total, un alejamiento de la práctica humana, una separación entre la práctica real y el desarrollo del pensamiento. Bueno, esto va a traer como consecuencia también un tráfico de información a nivel internacional y una creación de perfiles, ¿no? Un perfil casi casi individualizado para cada persona, y esto va a ir a parar directamente al servicio secreto de esos países, ¿no? Hoy, digo, nosotros no lo, es algo que parecería un secreto a voces, pero que ya se ha venido destapando, sobre todo en Estados Unidos, la cantidad de información que plataformas como Facebook manejan para el control y el control básicamente de población en Estados Unidos, ¿no? No sé si ustedes recordarán, pero hubo apenas una denuncia muy fuerte, ¿no? Contra Mark Zuckerberg, en la cual se le señalaba directamente de esa opacidad en el manejo de datos. Obviamente sabemos que eso es algo, no es algo que desconozca el gobierno estadounidense, pero seguramente en ese proceso algo no les notificó o algo no estaba así como muy claro para el gobierno estadounidense, y es por eso que se le lleva a juicio, ¿verdad? Pero todos sabemos que estas plataformas digitales como Facebook, Twitter, Instagram, pues son plataformas entre comillas de carácter gratuito, ¿no? Y por allá un autor decía, ¿no? Cuando algo es gratuito, te deberías de pensar un poco cuál es la mercancía que se está ocupando en este caso, ¿no? Y en este caso la información juega un papel relevante. Facebook igual se presenta como una plataforma gratuita, pero están mercando con cada uno de nuestros datos a nivel internacional. Realmente su gran ingreso de estas plataformas es la información que ellos puedan prestar, vender
ante otras empresas que se dedican básicamente a la comercialización de otros productos o como ya decía anteriormente, a la industria armamentística. Esto va creando un capitalismo, dice el autor, lo estoy resumiendo muchísimo, pero es un capitalismo de la vigilancia, ¿no? Un capitalismo del control y de la vigilancia sobre la población. Y es un control que, a diferencia de décadas pasadas, que eran controles militarizados, muy estrictos sobre las leyes y sobre la forma en que las personas se desarrollaban a nivel estatal y jurídico, hoy en día ese control se da de una manera más consensuada, entre comillas, ¿no? Entre las personas que forman parte de esas redes sociales y los que controlan a nivel internacional estos datos y esta información. La idea también de esto, dice el autor, es anular la capacidad del pensamiento crítico, que es un pensamiento muy importante para poner en tela de juicio, para poner en cuestión o en duda la manera en que se ha venido desarrollando el proceso de acumulación capitalista, ¿no? Hoy en día las redes sociales nos presentan un mundo que es un mundo muy limitado. Nosotros pensamos que cuando entramos a nuestras redes sociales tenemos la libertad, ¿no? De decidir qué material consumimos, a qué le damos like, ¿no? Qué tipo de notas o de información son a las cuales nos acercamos, pero en realidad lo que no estamos evidenciando es que las redes sociales, al contrario de lo que nos plantea, son espacios limitados. Y quien limita esos espacios es el dueño del algoritmo. Son las personas que manejan, digamos, los controles sobre los cuales esa red social nos va a plantear cada información, ¿no? Cuando nosotros entramos a esas redes, tal vez pensaríamos que toda la información que se nos presenta, pues es básicamente lo que hemos venido buscando, ¿no? Pero los algoritmos lo que hacen es limitar esa información. Nos dan solamente aquella información que regularmente buscamos o nos presentan información de amigos en las redes a los que generalmente frecuentamos. Es decir, no nos presentan la información en su totalidad, sino una información muy limitada. Porque nos dice el autor que la idea de esto es tratar de limitar el conflicto, ¿no? Presentar al capitalismo como un sistema histórico que no ha cambiado a lo largo de la historia y sobre todo presentar como una síntesis, digamos, de la historia, el propio capitalismo, ¿no? Como si fuera algo natural, algo que no se transforma en el tiempo y que era natural llegar desde la era prehistórica hasta el momento del neoliberalismo capitalista, en el cual, digamos que, por ende, el avance del conocimiento nos tenía que dirigir hacia allá. Y es algo que el autor menciona claramente, que no necesariamente se tuvo que haber configurado de esa manera, sin embargo, así se nos presenta mediante estos medios y estas redes sociales. Dice el autor que esta invisibilización de estos filtros y de la información que ya les comentaba, pareciera que se convierte en una jaula digital, ¿no? En una jaula en la cual nos encontramos ahí presos, no logramos ver más allá de la información que se nos presenta y esto sin lugar a duda no abona al desarrollo de un diálogo, pero también de los conflictos y contradicciones que puedan existir dentro de la misma sociedad. Dentro de para realizar este tipo de configuración, dice el autor que tiene que haber un claro sesgo político, un claro interés político de parte de las empresas y de parte de los medios que se dedican al control de estos espacios. Y pone como ejemplo el caso de Donald Trump, que por cierto fue muy, muy señalado aquí en México, ¿no? Donde a Donald Trump prácticamente se le saca de Twitter, ¿no? Simple por lo del asalto al Capitolio, a Donald Trump se le anula de su cuenta de Twitter. Que Andrés Manuel, por cierto, señaló que eso era una censura, ¿no? Y que en un proceso más amplio se debería de ver así como una censura. Y efectivamente, lo que nos vino a mostrar ese acto de parte de la plataforma fue que los medios de comunicación que supuestamente son libres, como las plataformas digitales, en realidad tienen un dueño y ese dueño, al igual que en los periódicos y en otros espacios que considerábamos menos libres, en realidad ese dueño es el que decide quién puede y quién no puede estar dentro de una red social, qué puede y qué no puede manifestar dentro de esas redes. Son espacios de censura que no se presentan así y que en esos espacios y que en esos momentos más bien de tensión y de contradicción es cuando salen realmente los intereses que tienen esos dueños sobre personajes en específico. Este tipo de forma, perdón, este tipo de situación en el cual están estructuradas las redes sociales,
también va a estar acompañada de ataques directamente hacia la educación y los medios de comunicación, nos dice el autor, ¿no? Es decir, no solamente basta con limitar la información, no solamente basta con tener la información de todas las personas que habitan este mundo, sino también tiene que estar acompañado de una serie de ataques hacia el pensamiento crítico, hacia aquellos espacios que de alguna manera promueven y van construyendo ese pensamiento crítico en la población. Y el autor habla, por ejemplo, del caso de la educación, de las escuelas públicas, ¿no? Que es donde estas redes van generando un ataque coordinado y controlado para ir minando los discursos de estos espacios, así como también los medios de comunicación, que ya hemos hablado en este espacio, la importancia que tienen estos medios públicos que puedan hacer un contrapeso a las grandes narrativas, ¿no? Y cómo se ha ido atacando directamente a los comunicadores que van planteando nuevas formas de pensar la realidad, que van estableciendo canales de información para que la gente en general pueda informarse sobre distintas visiones de un mismo fenómeno. Entonces, en ese sentido, pues nos habla el autor que esta estrategia se va armando en dos frentes, ¿no? El primero con el control y la dominación a través de esos medios donde la gente se relaciona, y por otro, pues estos ataques directos hacia los medios de comunicación. Eh, Esto va a traer como resultado, lo dice el autor un poco, la colonización del saber, es decir, en las redes sociales se nos presenta que la forma de saber es una y exclusiva, ¿no? Y la forma del saber está ligada directamente a un saber eurocéntrico, si lo podemos decir de alguna manera, un saber único a nivel internacional que está mediado directamente por las formas de relación de producción en un sistema capitalista. Esto va a derivar en un control político y sobre todo un control psicosocial, menciona el autor, ¿no? Es decir, va a traer efectos directamente en la manera en que pensamos la realidad, la forma en que la gente se relaciona con otras personas y la manera en que nuestras emociones, nuestros actos van a estar establecidos para, o más bien en relación al modelo capitalista, ¿no? Que básicamente va a ser una relación de no en ningún momento de superación, sino más bien de adaptación, ¿no? Adaptarnos al sistema que ya existe y tratar en él de ir navegando e ir viviendo de manera general a través de un desarrollo del miedo y sobre todo vemos cada vez más el crecimiento tanto en redes sociales como en el campo político de proyectos directamente o abiertamente fascistas, ¿no? Ya no solamente la limitación digital, sino también proyectos políticos que se establecen en algunos casos a través de la vía democrática y que van a empezar a configurar un esquema, un armamento jurídico para la limitación de las libertades a nivel territorial en cada uno de los estados. Pues bien, esta lucha se está dando a nivel territorial y creo yo que las redes sociales en ese sentido juegan esta doble dimensión, si lo vemos por un lado, ¿no? Esa dimensión supuestamente de comunicación, de interrelación entre las personas, que si lo miramos de una forma muy general, pues caeríamos a lo mejor en esta frase que dice Andrés Manuel, que algo tiene de verdad, pero no es toda la realidad, cuando él dice las benditas redes sociales, ¿no? Pero también la otra dimensión de las redes sociales es que las formas de relación y de comunicación entre las personas han cambiado drásticamente. Lo que nosotros hoy pensamos que es una comunicación directa, en realidad carece a veces de contenido y carece también de un aspecto fundamental como es que nos veamos físicamente para poder establecer proyectos conjuntos de transformación. Las redes pareciera que cada día nos alejan más de esta relación que en el pasado era fundamental para poder estructurar proyectos políticos, ¿no? Hoy en día las redes sociales se vuelven el único campo, pareciera, de la disputa política, cuando allá afuera no podemos quizá manifestar esa forma de organización para mantener una lucha directa en contra de estas expresiones que ya comentaba anteriormente. Entonces yo lo dejaría ahí, para que podamos abrir el debate sobre las redes sociales, sus formas de manifestación, de configuración, y sin más, dejaría la palabra entonces sí a ustedes para que pudiéramos ir platicando sobre ello. Pues muchas gracias, que tengan buena tarde. Perdón. Bueno, pues vamos a dar inicio al diálogo, al debate de las ideas. No sé si alguien quiere levantar la mano para... Bien, Irene. Bueno, a mí me gustaría comentar algo. Em, esta discusión de las redes sociales está muy ligada con las nuevas tecnologías y esto que se está discutiendo mucho ahora de lo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces,
va ligado. Ahí hubo un debate, yo recuerdo cuando entré a la universidad, de que ya planteaban este desarrollo de los medios de comunicación y estas redes, ¿no? Tecnológicas, la informática y con ello también la robótica, por supuesto, em, y cómo iban a desplazar supuestamente el patrón petrolero y que en realidad, bueno, que la disputa, la crisis que se estaba observando en el mundo era por esta disputa entre el patrón petrolero y estas nuevas formas, ¿no? De telecomunicación y de producción a través de los robots y de los sistemas automáticos ya completamente, ¿no? Entonces, pero, o sea, ya después de que hemos transitado casi 40 años de neoliberalismo, bueno, más de 30 años, nos damos cuenta que no, o bien se ha adaptado o se ha hermanado este proyecto petrolero con estas nuevas formas de revolución tecnológica, y o bien estas han quedado subordinadas o bien se han acoplado completamente al patrón petrolero, ¿no? Y que en lugar de generar condiciones como tal vez se imaginaban, ¿no? Por ejemplo, se generaron todo un montón de películas, no olvidemos Star Wars o Aliens y un montón de películas de nuestra época, de los 90s, ¿no? De los 80s, 90s. Terminator, ¿no? También era otra película en donde se planteaba este mundo prácticamente robotizado, digital. Y bueno, vemos que eso no está ocurriendo y al contrario, ¿no? También encontramos una serie de problemas que se están incrementando justo con esta nueva hermandad, ¿no? Entre la tecnología del patrón petrolero y esta nueva tecnología computacional. Entonces, primero señalar que ese es un tema que me parece que va ligado a las redes sociales, y que también se han desarrollado también, hay, mencionando ahora que estuvo Ganem en el explicador en Momentum, escuchando uno de sus documentales, ¿no? Cómo él explicaba que las empresas, bueno, la ciencia ha tratado de descifrar cómo funciona el cerebro y realmente no lo ha logrado, ¿no? No lo ha logrado descifrar completamente, incluso le han puesto emociones a las personas y no han podido establecer patrones ni conexiones que puedan dar luz, ¿no? De cómo el ser humano se comporta, cómo piensa, cómo construye emociones, imágenes, recuerdos y cómo actúa. Entonces, como hay un montón de cosas que no se pueden descifrar todavía, y eso vuelve imposible, ¿no? Un desarrollo todavía más afinado voy a decirlo así, de un control completo del comportamiento de las personas, y que eso para algunas empresas sería oro molido, ¿no? Porque si bien es cierto esto que ya nos ha expuesto Fernando, muy sucintamente, pero que tiene varias cositas ahí todavía que discutir, se ha intentado generar esto que le llaman la minería de datos y a partir de ahí jalar patrones y en función de esos patrones empujar cierto comportamiento colectivo, porque en realidad aunque parece individual es un comportamiento colectivo, ¿no? Que compres determinado, lo voy a decir así, toallas femeninas o que hagas otra cosa o que no busques reproducción asistida, porque eso también lo van viendo según tu edad, ¿no? Te van lanzando este tipo de anuncios, vamos a decirlo así, por ejemplo, que tengas una afinidad política, como está ocurriendo ahora, ¿no? Y me dicen cuál es mi tiempo porque no lo puse. Entonces, y bueno, está toda esta discusión, por supuesto, pero lo cierto es que si bien gracias, y si bien han encontrado una forma de generar una tendencia y de influir de alguna manera, todavía no logran controlar completamente el proceso, que eso es algo que también hay que decirlo, ¿no? La humanidad todavía no está completamente, por fortuna, subordinada a esta lógica, ¿no? Mercantil. Y bueno, esto ya nada más para comentar, ¿no? Cómo es que esto que ya nos decía Fernando, ¿no? Cómo el desarrollo tecnológico va a reconfigurar sobre todo la forma de comunicarnos, ¿no? Y esto último que ya decía
de incluso prescindir del contacto físico, ¿no? Que siempre, por ejemplo, en la adolescencia, la niñez y bueno, también en la adultez, por supuesto, el contacto físico es fundamental. Entonces, cómo va construyendo una serie de sujetos que integran la sociedad que cada vez están más aislados, ¿no? O en un círculo muy cerrado. Y ya con eso termino, yo con eso le daría la palabra a la siguiente. Sí, pregunto, ¿quieren que sean 5 o 6 minutos como la vez pasada? Ustedes digan. Pues si tiene alguien una idea más, o sea, como que desarrollar un poco más, con gusto que se agarre los 6, ¿no? Si Ok, podemos agarrar los 5, pues mejor. vamos a dejarle el límite en los 6 porque no quiero cortarlos así tampoco abruptamente y ya hemos visto que luego se pone muy bueno cuando excedemos ese límite. Pero bueno, yo quisiera empezar a comentar sobre el tema. Tengo muchas interrogantes. Igual, no leí el primer texto del que nos habla Fer, leí al libro de Fernando Buenavert, sobre todo en el uso y la propuesta que hace él de que deberíamos tener los movimientos sociales, la izquierda debe tener sus propios medios de comunicación, porque sí van a tener un papel relevante. Cuando escuché, o más bien leí la primera vez el término más media fue cuando leí el libro de Apocalípticos e Integrados de Humberto Eco, buscando un poco sobre todo lo de la semiótica, los significados, los signos, etcétera. Y se refiere a los medios de comunicación masivos o de gran audiencia o de gran alcance. En teoría, el primero fue pues el periódico. Una vez que se inventa la imprenta, el primer medio masivo pues fue el periódico. Con todo y lo que podríamos decir de la alfabetización, de quienes realmente podían acceder a este tipo de medio de comunicación. Hoy en día, pues bueno, ya estamos a una distancia enorme de eso, de los periódicos, y vemos, por ejemplo, lo que hoy son las redes sociales, que son programas en la internet que pueden tener alcance, digamos, gratuito para las personas, y eso, digamos, lo hace universal. Entendiendo también que la gente tenga un dispositivo y tenga internet y tenga luz, ¿no? Porque si no, entonces pues no hay esa posibilidad. Dentro de esas redes hay unas redes que están más vigentes o más expuestas en determinados espacios. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el Twitter y de hecho es una agenda que lleva Estados Unidos con la Unión Europea. Realmente Twitter en México no tiene un gran impacto, pero lo que dicen, pues lo que dicen los opinólogos de las redes es que es donde se marca tendencia, pero en realidad no es así. Lo que sucede es que es el mecanismo, es el periódico digital de la derecha. Eso es lo que es el Twitter. Un espacio donde la derecha puede hacer y mover los dados, porque de hecho, esto que decía de la censura, Fernando, con Donald Trump, era antes de que cambiara de dueño Twitter. Y hoy sabemos que pues quien está como dueño de la X, que ahora ya no se llama Twitter, va a censurar, sobre todo ha censurado posicionamientos de líderes políticos de izquierda, es lo que más ha censurado. Y esa es la idea. Se están respaldando con el hecho de decir el daño que pueden causar ese tipo de mensajes. Justo Donald Trump es una especie de experimento con eso, pero sabemos que pues Donald Trump ahora ya no va a ser censurado por la ultraderecha que está detrás de X. Y en México hay otro estudio que hicieron hace 2 años, de donde dicen que la red social más usada por los mexicanos es el WhatsApp. Después le sigue Facebook y después le sigue YouTube, después Twitter y después el TikTok. Y digo hace 2 años porque hoy en día el TikTok ya tiene más seguidores que el propio Twitter o el X. Todo esto para ver cómo se va moviendo la tendencia y dónde se van a implementar los mensajes en estos dispositivos sociales. No va a ser gratuito que, por ejemplo, hace años tuvimos una histeria colectiva a través de WhatsApp cuando mandaban mensajes diciendo que ya venían los Zetas. No va a ser casual, eso me recuerda mucho Jesús
el caso de Paco Stanley, que fue el primer experimento político social de los mass media para generar una tendencia política y también propiciar un impacto social, ¿no? O sea, esa es la prueba, el asesinato de un actor que estaba coludido con el narco, cómo va y golpea a un gobierno de izquierda en la Ciudad de México. Y esto también lo comento porque sucedió en España, desde los atentados terroristas, cómo se van lanzando los mensajes también a través de WhatsApp. Entonces vemos que la red social poderosa o la única que ha sido capaz de movilizar para bien o para mal, como lo quieran ver, es WhatsApp. Y es ahí donde vamos a tener un impacto mayor, que no es Twitter. Twitter es un tema de opinión y de posicionamientos políticos, pero no así de movilización. Y yo concluyo en esta primera intervención. Es entonces esto que estamos haciendo con las redes sociales, negar las redes sociales no nos va a llevar a entenderlas o a mejorar en términos sociales la comunicación. Tendremos que inmiscuirnos en estas redes sociales, entender el lenguaje para entonces poder generar otro tipo de mensajes que no sean de miedo, que no sean de pánico y que quizá con ello podamos profundizar un poco ciertas acciones sociales, porque nunca van a sustituir lo presencial estas redes sociales, ¿no? Ahí lo dejaría, no sé quién más desee tomar la palabra para darle. No sé si Víctor, Jesús, Gabino. Víctor, adelante. Sí, muchas gracias y gracias a Fer por la exposición. Yo estoy muy de acuerdo con algunos puntos que planteó Fer, que son, yo diría esto, los de Fer, por ejemplo. Fer mencionó tener consideración hacia una doble dimensión de las redes sociales, una cierta ambivalencia, mencionaba su capacidad bendita, pero también su capacidad maldita. Esa ambivalencia me parece que es muy atinada que Fer la subraye. También que asocie eso con reflejos de un nuevo tipo de capitalismo, un capitalismo más digital, tecnológico, también me parece que es muy adecuado, muy acertado, y cómo esto también está asociado con cambios en la representación, Fer dijo, de la política, yo diría incluso del individuo, los individuos que nacimos en un tiempo anterior, previos a las redes sociales, las formas en las que construimos nuestra propia identidad personal son muy distintas a cómo se construye ahora, y la propia sociedad. Y esos cambios yo creo que Fer lleva tanta razón en subrayarlos, que podríamos decir, aunque no nos guste, y no estoy de acuerdo que sea así, pero creo que está sucediendo así, que mucho de lo social ahora se ha hecho virtual. Aunque uno quisiera seguir pensando, por mi propia formación, es que lo social es necesariamente físico, material, presencial, un abrazo, calidez. Mucho de lo social ha cambiado tanto hacia la digitalización y hacia la virtualidad. Y si, como bien dijo ella, si eso no lo queremos ver porque no nos gusta, nos estaríamos perdiendo de un desafío ahí comprensivo, de nuevos lenguajes, de nuevos cambios que están sucediendo, ¿no? A gustarnos o no. Ahora, quería provocar a ver con lo siguiente. A mí me gustó mucho lo que él planteó, estoy muy de acuerdo, por eso subrayé esto, empecé subrayando lo que rescaté de él, pero quería compartir que a mí no me gustó el texto de Reutemann, y me parece que lo que dijo Fernando es muchísimo más inteligente y mucho más lúcido, pero que no necesariamente se desprende de lo que dice Reutemann. Si me da tiempo ahora y en la siguiente exposición plantearé algunas cosas que cuando iba leyendo a Reutemann no entendía, y que creo que a lo mejor lo hago con la intención de que, leído desde la izquierda, uno le podría hacer algunas preguntas a Reutemann que creo que nos pueden ayudar. Por ejemplo, a mi juicio, todo esto es subjetivo, cada quien lee de manera distinta. Cuando yo estaba leyendo a Reutemann, yo me preguntaba, ¿por qué este señor me está transmitiendo la idea de que los avances tecnológicos de alguna manera están relacionados con la decadencia humana? ¿Por qué siempre está mirando como la parte negativa? Me sonaba tan rancio, tan superado, tan Frankenstein, así como, bueno, llevamos siglos denunciando que, ojo, la clonación, la vida tecnológica, ¿a dónde va a ir a parar la humanidad? Eso me resultaba tan superado. Luego, hace un uso de sus fuentes. En el texto de Reutemann que yo leí,
habla desde autores de la Edad Media, luego pasa por George Orwell, luego termina por el coreano alemán muy famoso hoy día, Byung-Chul Han, todo mezclado, es un revoltijo, y lo que termina diciéndote es como siempre ha habido lo mismo, desde la Edad Media hasta el día de hoy, hay una especie de sistema maligno que nos quiere controlar a todos. Cuando hace ese revoltijo, yo digo, cariño, qué raro, o sea, porque no, si tú unes a un autor medieval con un autor del siglo XX y con uno del siglo XXI, lo que estás diciendo es los contextos no importan. Al final siempre ha pasado lo mismo. Y eso es como muy raro porque dices, oye, claro que ha habido contextos y cambios y diferencias y hay que ser un poquito más fino. Por ejemplo, cuando usa Orwell, no dice, por cierto, Orwell está hablando de la izquierda totalitaria. No está hablando del capitalismo, no está hablando del neoliberalismo, está hablando, ¿no?, del gran hermano que él vio reflejado en el totalitarismo soviético. Entonces, esa falta de contextos a mí me llamaba la atención porque es como tan grueso su argumento que había otro elemento que a mí me hacía falta en el texto y que resaltó Irene. La pregunta es, ¿y acaso no hay agencias, individuos que pueden decir sí o no? Individuos que pueden aceptar o rechazar esas pretensiones de unos 4 malévolos encerrados en un lugar que quieren controlarnos. ¿Acaso no hay agencias? Yo decía, bueno, y este hombre da nos piensa que todos somos tontas y tontos. ¿Por qué da por dado que todas esas relaciones que él plantea van a ser absolutamente eficaces? Otro argumento que me pareció súper superado, a mí me pareció eso muy rebasado, cuando plantea que este capitalismo tiene relaciones con las redes de inteligencia de los estados. Es esta cosa así bien sesentera, capitalismo y Estado controlándonos en una palabra que se llama sistema. Y eso suena tan problemático de pensar que cuando yo lo estaba diciendo decía, ok, entonces ahora López Obrador está controlándonos. López Obrador es el nuevo gran hermano, según este argumento, ¿no? Entonces, dejo hasta aquí, hay otras 3, 4 cositas que quisiera mencionar sobre mi lectura, pero cierro haciendo la diferencia. No hay comparación entre los argumentos de este señor y la lucidez de los argumentos de Fernando, que me parecieron muchísimo mejores. Gracias. Gracias, Víctor. Jesús o Gabino, ¿gustan tomar la palabra? Ya sabemos también que a veces le falla luego a Jesús el tema de la señal, entonces seguramente está tratando de abrir su micrófono. Adelante, Jesús. Yo también, perdón, buenas tardes, estoy en el Gabino, metro, ok, voy en el metro, entonces nada más lo voy escuchando. Gracias. ok, vale. Gracias, Gabino. Jesús, tratamos de que abras tu micrófono. Ojalá que sí tengamos esa posibilidad y ya también se está integrando Ale para la discusión. Bueno, mientras Jesús intenta abrir su micrófono, porque a veces es un tema de señal o del dispositivo que luego no reconoce, sí me gustaría, a lo mejor aquí me agencio unos segunditos para en lo que Jesús logra encender su audio, que había una frase que me llamaba mucho la atención cuando dicen que cuando algo es gratis, tú eres el producto, tú eres lo que vendes. Y eso lo desarrolló Fer en la explicación sobre las prácticas que tenemos a la hora de estar viendo los dispositivos, etcétera. Y de pronto a veces se invitan personas a Rompeviento TV, incluso la misma Aristegui invitó en el pasado a especialistas sobre las redes y decían los especialistas que a veces uno quiere no estar tan expuesto en las redes, pero ya con solo tener Gmail prácticamente tienen toda tu información de lo que hagas en los correos electrónicos, ¿no? Porque yo decía igual, ay, voy a proteger mis datos y hacemos un montón de cosas para evitarse quedar muy expuestos, pero pues bueno, finalmente resulta que ya con hacer una cuenta de Gmail prácticamente tienen muchos datos de nosotros. No sé si Jesús ya tienes ahora sí tu audio.
¿Todavía no? Bueno, pues de todos modos, en cuanto tengas tu audio, puedes intervenir y tratamos de hacer el lapso, el espacio para que puedas opinar. Y si no, le preguntaría a Fer si quiere hacer una intervención o esperar a que sigan. Sí, adelante. Bien, no, pues agradecerle sus puntualizaciones que me parecen muy importantes y me gustaría ir con cada una de ellas, con cada uno de los comentarios para ver si puedo plantear un poco mejor mi idea. En el tema me gustaría iniciar por lo que comentaba Irene, ¿no? De esta parte de la disputa entre el patrón petróleo y el desarrollo informático. Muy interesante este planteamiento. ¿Por qué? Porque las redes sociales, como parte del desarrollo informático, se nos presenta actualmente como si fuera un espacio solamente virtual, ¿no? Como una nube, invisible, casi casi, donde toda la información se guarda, ¿no? De manera no material necesariamente, ¿no? Toda la información, en realidad desconocemos todos los hilos, dirían, que está detrás de la información que nosotros estamos creando en nuestros dispositivos, celular o computadoras, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues la idea que se da sobre, sobre esto desarrollo de datos o de información es una idea separada de lo que es la propia industria, ¿no? La industria del desarrollo capitalista, digamos, que se ha venido desarrollando a lo largo de un siglo. Entonces pareciera que se corta esa etapa histórica y comenzamos una nueva etapa que está alejada del término material, ¿no? Que es algo, digamos, intangible inclusive. Pero no, todo lo contrario, ¿no? Realmente existe una relación muy establecida entre el desarrollo de estas grandes industrias, sobre todo energéticas, ¿no? Que tienen que ver con el petróleo, que tienen que ver con el litio, que tienen que ver con otras tantas y que sin lugar a dudas están relacionadas con nuestros propios dispositivos, el desarrollo de nuestros dispositivos, la información que subimos tiene que tener un alojamiento en otra computadora o o en la computadora de otras 100 personas o de 200, 300 personas. Quiere decir que para que exista este proceso de acumulación de información, tiene que existir un aparato físico que tenga la capacidad para acumular esta gran información. Entonces, el desarrollo industrial va a continuar mientras el desarrollo informático exista. No puede haber uno separado de otro. Tienen que estar íntimamente relacionados y, por lo tanto, la política que tiene que ver con el desarrollo industrial se va a ir acelerando cada vez más, mientras el desarrollo informático continúe. Hoy en día, no sé si a ustedes les han llegado mensajes en su Gmail o en su espacio de ya no tienes espacio para seguir teniendo correos electrónicos, ¿no? Y la alternativa que nos dicen es vendernos más espacio para que sigamos acumulando las fotografías o los correos que tenemos históricamente. Entonces vemos cómo aquello que en un inicio se nos presentó como un bien humano de desarrollo social para hacer una mejor distribución y organización de nuestros recuerdos, hoy se convierte en la posibilidad pues también de poder obtenerlo como una mercancía, más espacio en la nube. Imagínense, eso es la mercancía que se nos está vendiendo actualmente, ¿no? Pero esa nube que pareciera intangible, en realidad está, digamos, físicamente establecida en dispositivos, en grandes computadoras, ¿no? La gran computadora de Google, las computadoras personales a nivel internacional que se vinculan y que van alojando esta información general, ¿no? Entonces, esa idea me pareció interesante de no separar el proceso de acumulación que se da a nivel industrial con el proceso digital, que forman parte de uno mismo y que ha sido precisamente el desarrollo de estas tecnologías. Fer, Eh, antes de que continúes, ¿podríamos darle chance a Jesús para sí, que... adelante, adelante, sí, sin problema. Vas, Jesús. Gracias. Dale, Jesús. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, bien. Ok. Sí, bueno, más allá del análisis muy acertado, muy interesante que nos hace Víctor con relación a los autores y el sentido, la crítica de algunos de ellos, por ejemplo, Orwell, si realmente está refiriendo al capitalismo, lo está haciendo con el socialismo real. Eh, Me parece que a la hora de leer el texto de hoy, yo le pensaba hacer la broma a todo el grupo diciéndoles pues que se trataba de una biografía de Jesús Hernández, el periodista.
esto que nos da pues, tan Perdón, terrible no sé si solo como soy cuando yo, se pero te oigo hace entrecortado. Sí, se corta, Jesús. ¿Será tu sí, micrófono? O la señal. tal vez es la señal, Ahí te tal vez es la escuchamos. señal porque estoy en el mismo punto. Hola, hola. Ahí te Sí, escuchamos. Así como estás, te escuchamos. Uy, Adelante. ¿sí? ¿Sí me escuchan? No, Sí, no. Bueno, el eco que tengo aquí, lo escucho bien, aunque sí efectivamente de pronto tengo un poco de ruido. Bueno, sí, porque empiezas brevemente, a hablar y se corta. No sé si te mueves o qué es. a ver, estoy en otro punto. Se corta todavía. Ruido, hay ruido adicional. No estoy escuchando. si traes audífonos, a lo mejor se está moviendo la conexión con tu aparato. A lo mejor eso es lo que está fallando. A ver si logras mantenerlo estable, a lo mejor sí mejora. A ver, dinos, Jesús. A, a ver, ¿sí? No, se sigue cortando. Ah, sí, sí me escucho yo por entonces, sigan ustedes, ahorita encuentro yo la manera de conectar. Ok, sí, porque sí, no te entenderíamos y de pronto no tendría mucho caso de esforzarte. Bueno, sigues desarrollando, Fer, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, no, sí, mejor que lo corrija Jesús, porque si no, no, ni lo vamos a escuchar y no vamos a poder, retomar lo que él nos comenta. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Después viene lo que decía Eli, del asunto de la forma en que se configuran las redes sociales. Son muy distintas, ¿no? Y cada una de ellas va cubriendo un flanco en cuanto a la forma de comunicación. Decía ya el caso de Twitter, ¿no? De Instagram, de Facebook. El caso de TikTok es un caso muy, muy especial, ¿no? Porque vemos claramente cómo esta forma de comunicar de manera muy corta, ¿no? Sencilla que puede funcionar para algunos casos específicos. Es ahí donde viene esta doble dimensión, ¿no? No satanizarlo en el sentido de todo lo que se hace ahí está mal, porque inclusive esta forma de comunicación inmediata funciona para algunos casos, pero también lo cierto es que esa forma de comunicación también puede limitar la revisión de otros aspectos de la realidad, ¿no? Al limitar tanto en tiempo y en formato, esto implica implica, perdón, que también se vaya mutilando alguna parte de la información y si no tenemos la posibilidad de ir indagando sobre otras fuentes o otra información, la única fuente se puede volver este formato, ¿no? Y ya entrando un poco más a lo que comentaba Víctor, ¿no? Efectivamente, yo también tengo la idea de que mucho de lo social actualmente está en las redes, ¿no? Y eso no lo podemos ni negar, ni tampoco podemos del todo escapar de ello, ¿no? Hoy en día, pues la propia dinámica que tenemos, porque digamos, no somos entes aislados de todas esas formas de relación social. Inclusive hoy hasta para un empleo, te dicen, vamos a reunirnos por Zoom, por ejemplo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué es eso? Yo ni lo uso, ¿no? Pues ni lo usas, pero lo vas a tener que usar, ¿no? Entonces, de una u otra forma se nos vincula con esos espacios que aún de manera, digamos, personal o no, tenemos que acercarnos a ellos. Y eso de alguna manera pues va configurando esta realidad que tenemos que entender que forma parte del proceso en el que vivimos actualmente. Pero también tenemos que empezar a partir de ese pensamiento crítico, empezar a cuestionar también, eso es importante, ¿no? ¿Qué tipo de formas se está planteando con el TikTok, con el WhatsApp y cuáles serían las formas de establecer nuevos canales de comunicación dentro de estas mismas redes? Que eso es muy importante, ¿no? Es decir, cómo nosotros, no solo de manera individual, sino como grupo, como sociedad, podemos acercarnos a estas redes sociales con la intención de establecer canales de comunicación distintos a la forma tradicional en que se utiliza, ¿no? Ya decía él, y a lo mejor el WhatsApp que se ha utilizado históricamente como un medio de miedo, ¿no? Pero también el WhatsApp puede servir para informar cosas importantes, cosas interesantes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, las agencias del Estado
las secretarías ya cuentan muchas de ellas con WhatsApp, que digamos son fuentes verificadas para poder tener información en tiempo real. Eso no ocurría en el pasado y sin lugar a dudas un avance importante para que la sociedad en general pueda tener información clara, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Ejemplo de ello también, y ahí yo doy un punto bueno al gobierno de la ciudad, es la aplicación que sacó, ¿no? Con respecto a la Ciudad de México, en la cual puedes ver inclusive las redes de comunicación del metro, ¿no? Puedes inclusive ya hacer denuncias directamente dentro de la aplicación, ver qué policías están en nuestro cuadrante, ¿no? Información que antes se tenía o se podía obtener, pero tenías que ir a cada uno de esos espacios a obtener esa información y realmente poca gente se dedicaba a acercarse a eso. Creo yo que en ese sentido las aplicaciones y demás sí pueden ser una buena herramienta para ir construyendo un mejor modelo de sociedad, ¿no? Pero también entender que en el campo de juego, en el terreno del juego de la sociedad, está esta disputa, ¿no? Entre los que se quieren utilizar directamente, ¿no? Los sectores que quieren utilizar como estas herramientas como forma de desinformación y por otro lado como herramientas que permitan la comunicación social. Y por otro lado comentaba Víctor, ¿no? Que mm, sí, yo tampoco lo veo como que necesariamente sea la decadencia humana. Y en cuanto al uso de fuentes, es chistoso porque precisamente este texto está ubicado en un libro que habla sobre marxismo, ¿no? Y yo lo retomé sobre todo por la idea que plantea de la construcción de las redes sociales y sobre todo las redes informáticas en relación al pensamiento crítico, pero en realidad ahí sí le doy la razón a Víctor, ¿no? Yo cuando leía el texto, si bien era una aportación interesante estas notas que él tiene, ¿no? Con respecto a otros autores, en algún punto del texto sí llega a parecer discordante, ¿no? Como que no hay mucho sentido entre una nota de un autor y luego entre la otra nota como que se deja de ahondar mucho en lo que se está narrando, lo que se está platicando. Y de ahí va que tome autores como Aldous Huxley, ¿no? O George Orwell, inclusive pasando por Michel Foucault, ¿no? Que ahí me parece interesante porque precisamente estos autores son los que han debatido ampliamente con el marxismo en toda su historia, ¿no? Y al no poner un contexto sobre ellos, en eso le doy completamente la razón a Víctor, pareciera que todas esas visiones forman parte de una misma estructura, ¿no? De la forma de analizar esa realidad, lo cual pues nos puede llevar a un sentido muy general de lo que se está tratando de analizar en este caso, que es la relación del pensamiento crítico con los medios informáticos, ¿no? Y ahí es donde yo ya no, efectivamente decía, bueno, está bien, no trato de entender por qué lo hace de esta manera, pero no se logra explicar del todo. Por ejemplo, el caso de Michel Foucault, cuando él lo retoma como esta relación entre el saber y la dominación, ¿no? Él dice, ya Michel Foucault lo había abordado, ¿no? Previamente en sus estudios, el saber y la dominación. Sin embargo, poco, por ejemplo, el texto retoma textos clásicos del marxismo, que eso sería interesante también, porque el marxismo seguramente tiene mucho que decir sobre el desarrollo tecnológico e industrial y que por cierto se ha abordado en muchos textos de la tradición marxista y en relación a las redes sociales, ¿no? Y eso también parece interesante cómo se retoma a muchos otros autores, ¿no? De esa tradición y después se trata de, a partir de ellos explicar esta realidad. Ahora, con respecto a lo que decía Víctor, me pareció interesante lo que decía con el asunto de las resistencias, ¿no? Y eso sí es cierto, o sea, al final, a lo mejor no se dice en el texto propiamente, pero sí es importante mencionar que esto no actúa como si fuera algo que llueve desde arriba y inmediatamente todas las personas quedan, como manipuladas directamente por todo este sistema informático y de relaciones. La realidad no se da así. Simplemente estos factores juegan como medios, pero también existe una resistencia al interior de la sociedad y de la población. La sociedad, cuando empieza a generar este carácter crítico, analítico de la realidad o empieza a entender cómo van funcionando estas redes, sin lugar a duda genera espacios de resistencia sobre ello y está en una disputa constante
entre esta forma en que se establecen los medios y también el uso de esos medios para unos propios fines colectivos, que es también lo que podemos observar en otros espacios, ¿no? Donde esos mismos medios se utilizan como forma de combate, inclusive discursiva y comunicacional contra el propio sistema capitalista, ¿no? Por ejemplo. Y es una herramienta importante. Entonces, esa realidad, así como muy gruesa, dice Víctor, de manipulación, efectivamente no se da así en la realidad, ¿no? Sí existe esta intencionalidad de parte de las empresas, sin lugar a dudas, sí existen estos mecanismos, pero también por otro lado existe una gran cantidad de gente y de sociedad consciente de ello que se resiste a esta forma de manipulación y está en constante disputa sobre la forma en que esa configuración informática se tiene que establecer. Y es ahí que se abren debates, por ejemplo, sobre el papel del Estado. ¿Qué papel tiene que tener el Estado en función de estos grandes consorcios que se han posicionado por encima del Estado como un supraestado que trata de mantener una tendencia a nivel global o internacional? Y es aquí donde viene esa pregunta: ¿qué papel cumple el Estado para poder de alguna manera proteger la información de las personas que habitan en su territorio, proteger y señalar también aquellos elementos que pueden ser funcionales, o cómo adopta el propio Estado esta condición para beneficio de la sociedad? Lo cual me parece muy, muy interesante, ¿no? Y cuando se menciona al autor, ahí sí me parece que el autor menciona que esta información pasa a las agencias. Bueno, sí, lo que dice Víctor es cierto, pero también la realidad es que lo que decía, ahí sí le doy un punto a favor al autor, porque lo cierto es que estas grandes empresas sí están concentradas en uno o dos países y, y el intercambio de información se da entre ese país y la agencia de sus países, ¿no? Entonces, no es que todos los estados a nivel global tengan como el marcaje directo de qué hace cada persona. Son, si lo viéramos así, son dos países en específico los que acumulan esta gran cantidad de información y que la utilizan a través de sus empresas para poder establecer, digamos, sus criterios de comercialización o en áreas específicas de la industria, ¿no? En ese sentido, pues sí, cuando dice el autor que las agencias obtienen esta información, pues sí es correcto. Además, que ha habido juicios ya específicamente en Estados Unidos donde se avisa claramente que estas agencias, pues sí están ligadas con el manejo de información personal de todos los habitantes, ¿no? No solo de su país, sino a nivel internacional. Entonces, yo de ahí le dejaría. Gracias. Gracias, Fer. Bueno, pues yo aquí sería como una segunda intervención para desarrollar. Después le doy la palabra a Irene y pues, posiblemente a Víctor, en la espera de que Jesús, si es que lograste o no hacer que funcionara tu audio. Bueno, pues justo esto que nos está pasando con Jesús, ¿no? El alcance que podemos tener en medio de las redes, que podría decir uno, pues ya está gratuito el internet y demás, pues no siempre tenemos condiciones para la comunicación, ¿no? Entre otras cosas, había algo que decía Víctor sobre si la gente toma o no decisiones en cuanto a lo que ve, lo que consume en las redes sociales, cuando Andrés Manuel hace ciertos comentarios como las benditas redes y lo que podríamos decidir en ellas. Yo creo que es algo más complejo porque, por ejemplo, es como la alfabetización, lo que decía del periódico. Una persona que tiene ciertos elementos para la crítica o para el análisis va a tener un impacto diferente sobre lo que lee o lo que ve o consume en redes sociales. Y no siempre podemos decir que tiene esa libertad de decisión, porque, por ejemplo, yo hay cosas que no entiendo. ¿Y cómo voy a decidir en alguna encuesta o algo si no estoy entendiendo? Voy a decir medianamente algo, pero esa respuesta no necesariamente implica que yo entendí y decidí libremente sobre algo, ¿no? Como cuando nos hicieron las encuestas antes, en el 2018, para los proyectos de Andrés Manuel, yo no entendía cómo era lo del Tren Maya y voté en contra, ¿no? No fue suficiente, la mayoría votó a favor y se llevó a cabo el proyecto, que después ya supimos tuvo modificaciones. Ya hemos hablado aquí de eso, ¿no? Y de su impacto. Pero también pensar que se supone que la función de los medios de comunicación o redes sociales ahora tienen diferentes funciones. Una que debería o puede ser educar, otra que es informar y otra que es entretener. La gente, ¿para qué la estamos utilizando? La mayoría de los comportamientos, también decía Irene, se van modificando. Claro que sí, porque lo que hace rato terminaba diciendo Fernando sobre el uso de datos o el dichoso Big Data es
¿Quién está acumulando esa información que todos los días procesamos, ya sea por un Gmail, un WhatsApp, un TikTok o lo que sea? Se está acumulando en un espacio concreto, físico, para un país. ¿Y qué están haciendo con esos datos? Pues principalmente el capitalismo lo va a utilizar para la venta, no para que seamos libres pensadores, no para que tomemos decisiones, sino para que definitivamente consumamos lo que ellos nos quieran dar. Sigue siendo un dispositivo de manipulación en ese sentido. Ahora, el resquicio del que nos habla también Fernando Buenavert es qué podemos hacer dentro de eso, porque se abren muchas grietas dentro de este Big Data, dentro de esta navegación. No lo pueden controlar todo, sería imposible poder controlar todo. Y en ese resquicio debemos encontrar espacios y lenguajes de la comunicación para lo que estamos haciendo, como tiene que ser la formación política, los espacios de diálogo, de análisis y también de la toma de decisiones libre, ¿no? Creo que eso también podría ser un espacio para nosotros, que de hecho estamos interviniendo con el YouTube cuando subimos este video, en el Zoom, como dice Fernando, que muchas veces no sabemos ni cómo usarlo, o en el WhatsApp, o tener un poco también medido esto en cuanto a la legislación de los países, porque, por ejemplo, yo veo en el trabajo ya no descansas, todo el tiempo estar con el WhatsApp es una concentración mental que no te permite estar como hasta descansando del trabajo. Tienes que estar cada cierto tiempo, estar revisando qué te mandaron, qué falta, qué etcétera. Ya no hay un tiempo límite del trabajo. Y había una ley, si no mal recuerdo o estoy mal, este, que decía precisamente que no podían hacer uso de esos dispositivos fuera de tu horario laboral, pero eso no pasa. Eso, ¿cómo lo compruebas? ¿Cómo te quejas? ¿Cómo lo haces vigente, no? El derecho a desintoxicarte incluso de los dispositivos, que también debería ser un derecho y no lo estamos pudiendo ejercer. Y bueno, yo terminaría con esa parte, viendo que sí tenemos una posibilidad, tenemos el uso que le demos también implica una alfabetización digital, saber cuánto tiempo es suficiente para ver videos, cuánto tiempo no nos daña estar en redes sociales, o cómo hacer un uso más sano, colectivo, de estos espacios o de esos dispositivos. Adelante, Irene. Bueno, voy a, nada más para volver a insistir en ese tema que creo que Fernando lo ha dicho mejor tal vez. Pues sí, la nube, esta era digital, como le llaman, ¿no? En realidad es una era muy material, ¿no? Por ejemplo, ahorita el dispositivo que cada uno está utilizando para podernos comunicar de esta manera virtual y de manera simultánea, están hechos con metales, ¿no? Que sostienen la megaminería y la destrucción de los territorios y la existencia del narcotráfico y una serie de mecanismos de control poblacional también, ¿no? Para que puedan saquear, por ejemplo, ahora lo que está pasando en Sudamérica, ¿no? Con estos golpes blandos, ¿no? La destitución de varios presidentes que elegidos democráticamente, pero que implican la existencia de litio, ¿no? El triángulo de litio y la existencia del petróleo, ¿no? De lo que está ocurriendo también en los intentos de golpe de Estado de Venezuela, ¿no? Entonces, o la existencia de Milei, ¿no? En Argentina. Entonces, pues no hay que separar esta idea, nada de lo digital es inmaterial, es completamente material y está sostenido por la acumulación material de capital, ¿no? La minería y la industria y la tecnología que se está desarrollando. Y bueno, hay otro tema que también se mencionó, ¿no? Lo del capitalismo de vigilancia, ¿no? Como aparentemente este capitalismo que se desmaterializa, que ya decimos que no es así, pero que, por ejemplo, Susana, que es Zuboff, ya lo había comentado, ¿no? Ella es la primera que habla del capitalismo de vigilancia, ya de manera más redonda. Y entonces, yo diría que, pues, tal vez para entender este tema más, de manera más radical y más desde la perspectiva crítica, habría que regresar al texto de Marx del capítulo 23 sobre la Ley General de la Acumulación Capitalista, en donde el capital a partir del Estado logra controlar a la población
por medio de este juego de confrontación entre el ejército industrial de reserva y el ejército obrero en activo, ¿no? Entonces, cuando ya nos decía Fernando en su introducción sobre los textos, ¿no? Que en realidad estas formas de vigilancia es una forma de contención del conflicto, ¿no? Y de administración del mismo, ¿no? Que también es algo que hay que tener en cuenta, pero que implica, o sea, la contención del conflicto, es decir, la contención del conflicto entre el trabajo y el capital, porque para obtener estos minerales estratégicos, ¿no? Para poder hacer esta minería de datos, pues tienes que aplicar megaminería, seguir extrayendo petróleo, seguir devastando los bosques, seguir expropiando tierras de siembra, entonces hacer todo esto y para poder controlar este conflicto real, ¿no? Entre el capital y el trabajo, se tiene que generar toda una estructura comunicacional, ¿no? Esto que le llama esta guerrilla semiótica, ¿no? Que le llama Fernando Bonavá, es una guerra, ¿no? Contra la población que está generando el Estado, pero a partir de los intereses del capital. Yo sé que a algunos les incomodará estos términos, pero es que así funciona, ¿no? Y si bien es cierto, la crítica está en que Rodman va a hacer como un patinaje, ¿no? Del desarrollo tecnológico sin reconocer que hay mediaciones y que hay especificidades. Lo cierto es que el neoliberalismo sigue siendo pues una disputa, ¿no? Entre el capital y el trabajo, pero que tiene ciertas connotaciones, ¿no? Que no, por más que se diga que se está inmaterializando el capitalismo, esto no está ocurriendo así. Por ejemplo, de este control total o totalitario, y de ahí se van al totalitarismo y a la dictadura, o sea, este tránsito conceptual que pareciera ser inocuo, ¿no? Como cuando se generaron los libros de texto y se decía la asamblea entonces es total y por lo tanto es totalitaria y por lo tanto es totalitarismo y por lo tanto es dictadura. Ese tránsito así lineal, pues nos lleva también a pensar cómo es que el lenguaje o el tránsito aparentemente académico, entre comillas, también racional, no es tal, ¿no? Y, por ejemplo, se nota mucho en Twitter, ¿no? Cómo estas redes de comunicación utilizan ciertas frases y ciertos términos para llevar a una conclusión y a una acción política concreta. Entonces, creo que ya un poco también para decir que la forma en que se utilizan los términos dentro de estas redes de comunicación, y con eso termino, por ejemplo, esto de viralizar, ¿no? Ciertas tendencias o algo así, en realidad viralizar, todo esto que en realidad el concepto general sería algo virulento, algo viral, algo ponzoñoso, dañino, y que sí lo es, ¿no? Pero que generalmente se mira como algo positivo, ¿no? Sobre todo ahora que la derecha estuvo diciendo que se viralizó esto de narcopresidente número tal, ¿no? Narcocandidata número tal. Bueno, esto es algo muy dañino, ¿no? Para la población en realidad, sin embargo, para ellos es algo positivo dentro de esta red. Y ya nada más diría esto porque se me acabó el tiempo. Gracias, Irene. Víctor, a menos que Jesús ya haya logrado su audio. Creo que no. Parece que no. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Sí, esto que planteaba yo de mi no gusto por Reutemann, pues eso no tiene la mayor importancia, ¿no? Es cuestión de gustos y eso es meramente subjetivo. Así que eso creo vale la pena subrayarlo, ¿no? No tiene gran importancia. Lo que yo creo que sí tiene mucha importancia es que otra vez en la intervención de Fer, pues a mí me queda muy claro que Fer está muchísimo más cerca de un pensamiento crítico que Reutemann. Mejor a la próxima que Fer escriba un texto y nos lo dé a leer, porque él es muchísimo más crítico y lúcido. Por lo siguiente, él lo dijo de mejor manera que yo. Reutemann termina usando un montón de autores para decir algo que él ya tiene pensado antes de leer a los autores. Y eso se nota muchísimo, son las costuras de un texto. Él ya tiene una idea súper determinista. Fíjese qué poco crítico es.
y simplemente le va metiendo una ensalada de autores para reforzar algo que él no ha pensado con los autores. Ya lo tiene pensado antes y luego cita autores. Y por ejemplo, si lo hubiera leído bien, hay una gran distancia entre Foucault, por un tema simplemente de época, y Han. Han todavía vive, es muy famoso ahora, por cierto. Foucault todavía en su época pensaba que había una suerte de gran sistema que nos controlaba desde afuera. Y Han es un autor que es hecho muy famoso, entre otros libros, por uno que se llama Psicopolítica, donde su argumento contra Foucault es que no hay un sistema externo, que ahora la bronca es tan compleja que el hombre y la mujer empezamos a autoexplotarnos en este capitalismo cada vez más complejo, que ya no necesitamos de un policía o de un empresario o de un capataz, sino que el hombre y la mujer tiene esta capacidad de permanente autoexplotación. Y la pregunta que él hace es, ¿por qué está pasando esto con los individuos que en ejercicio de su libertad están convalidando este sistema cada vez más complejo, que va mucho más allá de lo que llegó a pensar Marx? Esa pregunta, esa capacidad de Han de ir más allá de Foucault y de Marx, yo creo, y eso también podemos tener diferencias en eso, para mí es muy importante, es una premisa de la agencia de los individuos. Yo como demócrata pienso que es muy importante partir de la premisa que las personas deciden. No se tiene que tener conocimiento ilustrado o académico para eso, porque ese es un conocimiento, uno de varios conocimientos. Está el conocimiento común, el sentido común. La gente entrega sus datos a esa cosa que le llaman data. Ya no necesitamos que haya una policía secreta buscando nuestros datos. Ahora los entregamos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué participamos de este sistema? Puede no gustarnos. Yo tengo varios amigos que se han casado con este sistema de citas. Y uno dice, qué loco, ¿no? Pues si lo más divertido es andar noviando, conocer personas, todo presencial. Bueno, hay personas que ya todo ese tema del amor, de la cosa íntima, lo llevan mediante un sistema de citas en el teléfono. Y ahí yo creo que alguien como Reutemann diría, está mal, porque hay una especie de decadencia, hemos perdido humanidad. Pero eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico sería cómo hemos evolucionado hacia estas nuevas formas de relación. Para cerrar, en la relación que planteaba Irene entre cómo lo digital y lo material está muy relacionado, cosa con la que estoy de acuerdo, por supuesto, pero luego también decía, y por ahí puede llegar mi ley en esa relación, yo también diría, pero también por ahí puede llegar López Obrador. Entonces no está tan determinado. Puede llegar mi ley o puede llegar López Obrador. Y si no está tan determinado, quiere decir que entonces, como la propia Irene dijo al principio, puede haber muchísimos intentos de controlarlo todo, pero al final hay libertades, hay agencias, hay luchas, ¿no? Hay rebeldías contra esos intentos de controlarlo todo, salvo que digamos, no, el caso de la 4T también es parte de esta lógica sistémica y se la inventó el capitalismo digital. Yo creo que no, ¿verdad? Y si es así, y aunque sea una excepción, esa excepción creo yo nos llevaría a seguir confiando en la inteligencia, en la libertad, en la agencia humana, en la rebeldía, para decir contra esos intentos de controlarlo todo, pues no siempre por fortuna ganan los mismos. Bueno, quizá hoy ando muy optimista, lo siento. Un abrazo. Gracias, Víctor. Pero incluso es curioso esto que planteas, el hecho de que no se haya tumbado no haya llegado ningún gobierno de izquierda bajo el sistema de las redes sociales. En cambio, la derecha sí utiliza las redes sociales para tumbarlos, para generar odio o generar animadversión. O sea, el dispositivo está ahí, pero hasta ahora ningún país ha llegado con un presidente de izquierda, es decir, no podría llegar Andrés Manuel. Y si ha llegado un Milei, y en España, por ejemplo, tumbaron a Podemos, o sea que algo también se mueve por ahí en ese sentido. Sí, Víctor. Qué buena idea lo que acabas de decir. Se pega con una cosa que nos habló la vez pasada Paola. La derecha, se han hecho investigaciones de precisamente cómo ha sido muy inteligente para penetrar los medios de comunicación, y se dice que hay una palabra horrible, que se ha hecho muy sexy,
porque tiene campañas virtuales, ¿no? Para agarrar. La pregunta es, nosotros en la izquierda vamos a estar condenando las redes porque somos más lúcidos y más no caben los eslogans, o vamos a decir, maestros, ya se está disputando la política ahí, y en lugar de estar con el rollo de la ideología, vamos a ver cómo combatimos también en esa esfera, porque también ahí se están disputando muchas cuestiones. Yo lo veo así como un desafío, es decir, ¿cómo hacemos en la izquierda para bajar nuestras ideas de las nubes y comunicar cosas cotidianas con las personas? Bueno, de hecho, Gracias. esa es gracias, Víctor. De hecho, es una de las cosas que yo hice en mi intervención, ¿no? Verle el lenguaje y cómo le podemos entrar. Y seguramente por ahí nos va a orientar ahorita Fernando en su última intervención, en donde ya podemos irle dando visos a la gente en su espacio de organización, en su espacio real y colectivo, qué podríamos hacer. Perdón, Fer, antes de darte la palabra. Ale, ¿quieres participar? Está Jesús ¿O con el ya, micrófono ya abierto. logró? ¿Ya lo logró Jesús? Sí, se acaba de salir. Venga, Se acaba de sí. salir. Se acaba de ir. Bueno, Ale, ¿quieres participar? O Gabino. Es que ambos, tanto Jesús como Gabino, andan medio conectados con complicaciones. Si es posible que puedan participar, o Alex, si gustas hacer uso de la palabra. Si no, pues le damos a Fer la intervención. En caso de que logres conectarte, Jesús, abre tu micrófono. Esta vez le diríamos a Fer que nos disculpe y que puedas hacer una intervención lo más posible y ya que continúe Fernando su argumento. Dale, Jesús, dale. ¿Por qué no quiere? El, el dispositivo no quiere reconocer tu audio. Está abierto, pero no te escuchamos, Jesús. Bueno, no te preocupes. Si puedes redactarle ahí en el chat, te lo leemos. Sé que va a ser un poco complicado, o incluso si quieres dejarnos un audio en el WhatsApp, también lo podemos abrir aquí para que no te angustien mucho, pero sí, yo sé que seguramente hay algo que tienes que aportar porque son también tus temas. Vale, lo va a escribir Jesús. Entonces, adelante, Fer, te escuchamos. Muchas gracias. Pues no, ha sido muy interesante todo lo que han comentado y me gustaría iniciar por una anécdota que me pasó en la mañana precisamente. Abrí el buscador y vi un video de Julio Astillero, así cortito, 20 minutos, donde él explica de un anuncio que salió en la página de Shane, que es una página de, me parece que venden ropa y no sé qué tanto, que pusieron una playera que decía un hombre, algo de Andrés Manuel, y lo pusieron en la página de Shane, ¿no? Bueno, la anécdota no es eso lo discutieron, lo discute Astillero ahí en su noticiero y demás. La anécdota es que cuando, como obviamente nosotros no pagamos YouTube Premium ni nada de eso, a mitad de lo que está hablando Astillero se corta para que entre un comercial y el comercial es de, ¿qué creen? De Shane, precisamente, ¿no? Y están anunciando la ropa, ¿no? Anuncian todo el espacio. Entonces, un ejemplo muy claro de cómo esta interpretación de los datos se va configurando de tal manera que se nos presenta un tipo de información ante esto. Obviamente, alguien con una mirada más crítica o que más o menos entiende cómo funciona esto del algoritmo, pues sabrá cómo va causando un efecto, ¿no? Más allá de a nivel comunicacional. Pero a lo mejor alguien que no está del todo enmarcado en ello, pues avisará de, mira, una página, esa es la página de Shein, hasta le ponen el dónde puede acudir, ¿no? Y a lo mejor va a entrar a revisarlo y a lo mejor va a traer otro efecto en una práctica ya concreta. Lo que quiero decir con esto es que al final esas prácticas, esos discursos se van configurando de tal manera que lo que buscan es que se conviertan en discursos y en formas hegemónicas. Esto no quiere decir de ninguna manera que haya personas que se resistan a ello, que haya grupos inclusive o un gran sector de la sociedad que pueda verificar cómo se da este fenómeno, pero habrá otros que no. Y la idea de esta tendencia de información es que se pueda en algún momento volverse hegemónica esa forma de comunicación y que en otra etapa también se pueda constituir en una práctica política. Porque al final no solo es que se queden a nivel discursivo,
¿no? Lo que decía Eli del caso argentino, si bien son múltiples factores, uno de ellos muy importante y que es reconocido es el factor que implicaron las redes sociales y los discursos que en ellas estaban, que implicó que muchos jóvenes, sobre todo el sector de los jóvenes, se viera como vinculado con este tipo de discursos y que acudiera a las casillas a votar. Es decir, cómo esto se va configurando para convertirse en un acto específico, ¿no? Ahora, a partir de eso también es interesante entender cómo se configura el tema de las redes sociales con la política, ¿no? El caso de Andrés Manuel es un caso muy particular, porque Andrés Manuel precisamente es previo al proceso de las redes sociales. Nosotros no podríamos decir que Andrés Manuel es un producto de las redes sociales. Hoy es un fenómeno en las redes sociales, pero ha sido, y eso es curioso, sin alejarse del discurso que lo posicionó en donde está actualmente. Es decir, un discurso muchas veces ideológico y que lo sigue manifestando así en las redes sociales. Es un tema que se tiene que estudiar muy bien, porque ¿cómo puede ser un fenómeno a nivel de redes sociales rompiendo con el discurso y la lógica de la cual las redes sociales se habían apropiado? ¿No? Primero, entender que su proceso nace antes de que surjan el boom de las redes sociales y una vez ya estando establecidas estos mecanismos, él los utiliza para manifestar su discurso y además es un fenómeno importante a nivel internacional, ¿no? La gente que consume su contenido a nivel internacional es increíble y sobre todo la cantidad de réplicas que hay en toda la red de los discursos, las palabras, ¿no? Memes, todo lo que se configura alrededor de esa imagen, ¿no? Es un lugar muy interesante. Ahora, aquí ya para cerrar, me gustaría poner una pregunta o un caso específico que es importante de análisis para nosotros, como bien dice Víctor. ¿Cuál sería entonces el papel de la izquierda ante estos medios que ya existen, que tienen una serie de configuraciones, de formas narrativas, de formas inclusive de utilización? ¿Cuál debería ser el papel de la izquierda? Bueno, podemos plantear cuál debería ser, pero mejor me gustaría plantear qué está haciendo la izquierda actualmente. Y lo que yo veo de manera muy desafortunada es que la izquierda no ha cambiado ese paradigma. Cuando hablo de la izquierda no me refiero a Andrés Manuel, me refiero a todas las personas que están alrededor de Andrés Manuel y que utilizan esas redes sociales para mantenerse en la misma narrativa que esas redes sociales ya plantean como si fuera una plantilla, como si fuera un esquema. Nadie de ellas se le ve la posibilidad de romper con esos mecanismos de las redes sociales. Caso particular, que son muchos, pero voy a poner un caso particular, que fue el caso de Marcelo Ebrard. Si ustedes entran a las redes de Marcelo Ebrard, si entran, por ejemplo, a TikTok, la verdad, qué decadencia podemos encontrar en esa red. La manera en que comunica Marcelo Ebrard es de verdad muy, muy decadente. O sea, imagínense es como si tomara los parámetros de TikTok en los cuales debes comunicar como si fuera una plantilla y Ebrard lo único que hace es llevar paso a paso eso. Pero cuando haces eso de manera tan maniquea, lo que ocurre es que ves a una persona mayor tratando de ser un joven en TikTok, tratando de comunicar a esos jóvenes y se vuelve de verdad intratable eso. Entonces es terrible, pero el problema no es que sea Ebrard, el problema es que esto se va repitiendo en cada uno de los personajes de la izquierda, como si fuera un territorio que se tiene que abordar de esa misma manera. Nadie rompe con esa lógica. Y es ahí donde cabe la pregunta de Víctor. Tiene que haber una discusión en la izquierda sobre cómo debería ser el manejo de esos espacios, cuál debería ser el discurso, cuál debería ser el formato. Discusión que no se ha dado en la izquierda y que nos ha traído como consecuencia que cada integrante de manera individual, según haga su propia interpretación de comunicación, pero que en el fondo está adaptada necesariamente a esos elementos hegemónicos de la forma en que ya están estructuradas las redes sociales. Entonces, pues esa es la gran contradicción, ¿no? Que nuestros representantes de la izquierda electoral han visto ese territorio como un territorio no en disputa, sino como un territorio de adaptación, porque es la tendencia, porque es lo que hay que hacer para que la gente hoy en día te reconozca. Entonces no hay ruptura en ello, no hay una contradicción y por lo tanto el sistema en ese sentido pues se va a seguir reproduciendo sin ningún problema, ¿no? Esa es una crítica que tenemos que hacer de fondo, que seguramente será para otra discusión, pero ahí, sin lugar a duda, cabe esa pregunta, ¿no? ¿Cuál debería ser el papel de la izquierda ante estas redes sociales y cuál debería ser la manera de comunicar? Yo ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Gracias, Fer. Adelante, Irene. Igual en tu intervención, si pudieras también dar claves como de qué hacemos entonces.
Claro. ante esta situación? Bueno, ¿qué hacer primero? Por ejemplo, para el caso que está poniendo Fernando ahorita de Shane y de la disputa política, yo nada más diría que, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues ir más a fondo, porque, por ejemplo, esta empresa Shane, que está instalada en China, fue denunciada por abuso laboral, ¿no? Hacer trabajar incluso hasta 18 horas a sus trabajadores, ¿no? Sobre todo son mujeres, ¿no? No únicamente, pero son mujeres y que incluso les cobraban si cometían algún error. Ustedes saben que con lo de la ropa, tantito que no cosas bien o que cortes mal, los penalizaban, ¿no? Cuando en realidad a veces eran fallas de la máquina. Entonces, bueno, esto hay que decirlo, ¿no? Y bueno, toda la propaganda ya, lo que hay detrás, ¿no? De una discusión política, aparentemente puramente política, ¿no? De la elección, y cómo en realidad detrás están tejiendo, pues, las posibilidades de grandes ganancias, ¿no? Entonces, esto no hay que perderlo de vista, por más que digamos que la política tiene su propio camino, siempre está, por fortuna o por desgracia, ligada a las condiciones materiales de reproducción. Y bueno, lo que también diría es que en el caso, por ejemplo, de este desarrollo industrial y toda esta, eh, pues esta nueva era que aparentemente nueva era que nos está tocando, pero que sí son de profundos cambios, finalmente el neoliberalismo sí utiliza, digamos, los medios masivos de comunicación o estas redes sociales bajo una lógica, ¿no? Y eso es efectivamente esto que decía Elia, ¿no? Pues ningún gobierno de izquierda ha llegado por las redes sociales. En realidad, López Obrador no llega por las redes sociales, aunque ha sabido sortearlas muy bien, sino llega porque pisó todos los municipios del país, ¿no? Habló con toda la gente que pudo hablar. Entonces, ahí aunque sé que hay un choque aparentemente cultural o de edad o lo que sea, finalmente el contacto uno a uno es mucho más fuerte que el contacto virtual. Entonces, eso se nota mucho, por ejemplo, en el caso de López Obrador. Él no llega por las redes sociales, él llega porque pues, pisó los pueblos del país, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego yo pienso que en el caso de nosotros, que estamos todavía en edad, yo creo que nos va a tocar ver más cosas, ¿no? Pero todavía, por fortuna, esperemos que sí, lo logremos. Vamos por el segundo paquete de edad, pero vamos a ver una serie de cambios. Por ejemplo, ¿cómo ver esta pregunta que nos lanza Fernando? ¿Cuál es el papel de la izquierda frente a estos medios? Es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta idea del Terminator, ¿no? Que es una tecnología que se utiliza para controlar a la población y someterla, pero finalmente yo sé que es una película, pero pues muchas veces la historia así ocurrió, ¿no? En donde se utiliza esa forma tecnológica o material, se asume, se entiende, se desestructura y se utiliza pues, para los medios más humanos, ¿no? En este caso, la segunda parte del Terminator es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, igual lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de, perdón que me haga estas referencias, ¿no? De Star Wars, ¿no? Y la Estrella de la Muerte y todo esto, y cómo los drones y los droides son utilizados incluso para la resistencia. Entonces, yo nada más terminaría con esto. El caso de la tecnología, que ya varios momentos del círculo de estudios lo hemos discutido, pues la tecnología no es un invento del capital, ¿no? La modernización de las fuerzas productivas no es un invento del capital, pero en tanto que históricamente sí subordina estas fuerzas productivas que además son creadas colectivamente, por más que se quiera ver al capitalista loco, inventivo, audaz, que le explota la máquina y queda todo tiznado, eso es una falsedad. La revolución tecnológica la impulsa la comunidad y sobre todo es la fuerza de trabajo que tiene contacto con ella. Entonces, pues obviamente la humanidad es la creadora real, la comunidad humana es la que ha creado esta tecnología. Entonces, en tanto que es nuestra creación, vamos a decirlo así, porque somos parte de la humanidad, pues debemos de controlarla y deberíamos de controlarla. Entonces, pero como queda subordinada a la lógica de acumulación de capital, pues se convierte en una suerte de máquina, como dirían los hindús, ¿no? Como las ruedas del Saganat,
en que van aplastando las vidas humanas nada más en conforme avanzan. Entonces, pues pienso que en el caso de las redes sociales, en tanto producto humano, en tanto producto colectivo, porque en realidad es un producto colectivo, por más que la controlen, por desgracia, Zuckerberg y todos los demás, y en Twitter, estos dueños del capital, realmente nosotros somos los que producimos esta red, entonces pues deberíamos de ser más conscientes respecto de esta y no quedar engañados, ¿no? O creer que porque nos subimos al tren de la modernidad de las redes sociales, ya estamos siendo más profesoras en onda, que nos involucramos con la modernidad, pero que en los hechos estamos siendo presas de este engaño, de este control, ¿no? Entonces yo le dejaría ahí. Gracias. Gracias, Irene. Yo estoy pensando también como qué podríamos hacer en nuestros espacios, ¿no? Virtuales. Ale, dale, primero tú. Con todos, buenas tardes. Sí, nada más brevemente, perdón, anduve con unas inquietudes, no quisiera ser reiterativo, solo me gustaría explicar un poquito cómo funcionan las redes sociales y el algoritmo. No sé si se ha dado la explicación. Dale, dale. La función del algoritmo es muy sencilla. Es estadística. Si ustedes llevan su curso de estadística básica, es muy sencilla. Entonces, lo voy a hacer de una manera muy maniquea, ¿no? Por ejemplo, estás a favor de Claudia, en contra. Entonces, te meten en un grupo, te segmentan en un subgrupo y luego, ¿eres trotskista o estalinista? Entonces te segmentan en otro grupo. Y el algoritmo así va funcionando, o sea, se van aislando los conjuntos, te localizan, te focalizan y después el algoritmo, ¿qué hace? ¿Sí? En lugar de interactuar con tus más cercanos, tanto Twitter como Facebook, esto tengo muy conciencia, en lugar de interactuar con tus más cercanos, te hace interactuar con el que piensa contrariamente a ti, con el que está en el otro grupo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué hace? Que tú tengas la necesidad de estar contestando inmediatamente esta carga de serotonina, de yo tengo la razón, y entonces el algoritmo funciona de tal manera que tú tengas en tu tren, le llaman queuing, en tu fila, en lo que va saliendo de fila, te van metiendo la gente que piensa contrario a ti, ¿sí? Y entonces de esa manera te engancha, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la manera en que funcionan las redes sociales. ¿Cómo, cómo interactuamos nosotros en redes sociales? Siempre he manifestado esta pregunta con Elia de por qué nosotros estamos tan vacunados. Porque tenemos criterio, porque tenemos un bagaje cultural, emocional, de lucha que no nos hace caer tan fácil en, en mentiras, en noticias falsas, ¿sí? Esto es falso, estos no. Compartimos lo que nos parece correcto, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, y ese es un filtro. A mí me gusta mucho el círculo porque es un filtro de toda la basura, de toda la caca que hay en redes sociales. ¡Pum! Te filtro esto, compartimos esto, ¿sí? Porque estamos inundados de eso. Pero entonces yo nada más quería dar así como brevemente cómo funciona ese algoritmo, cómo está esa maquinita dándole, cómo los chinos han desarrollado esa parte y cómo se quieren quedar con lo que llaman igual inteligencia artificial, pura estadística. Funciona, la manera es la misma, ¿sí? ¿Qué pasa? Anteriormente, estas licencias, estos programas, lo que estos programas que ayudaban a discernir, a separar, se vendían, se desarrollaban en Estados Unidos y se vendían. Las licencias se vendían. Hoy en día lo que se hace con las licencias se regalan. Los motores gráficos, las licencias se regalan. ¿Y qué se hace? Se dan cursos especializados para manejar esa licencia, para cambiar la mano de obra. La mano de obra y el ejército de reserva no se cambia, simplemente se va manifestando o se va adoctrinando hacia otros lugares. Eso es lo importante y eso es como está el mercado laboral hoy en día. No quisiera ahondar más que en esto. No, pues bueno, nos das como más claves de cómo entender, cómo funciona. Me encanta que Ale siempre nos dé su elemento de actuario, porque esto nos permite también entender cómo está el esqueleto, ¿no? A mí me llama mucho la atención y también darles esto que decíamos, ¿qué podemos hacer?
la gente común y corriente. Bueno, ya nos acaba de decir Ale una cosa. Háganse de redes sociales confiables, que sus contactos sean confiables, porque luego también hemos caído de pronto en estas fake news compartiendo y siempre hacemos esa verificación de a ver si es real, si no es una noticia falsa o algo por ahí. O como bien dice Ale, nos están poniendo el contra para que estemos interactuando. Otra estrategia es eso, que definitivamente en redes sociales es muy complicado poder hacer un diálogo que nos deje satisfechos a ambas partes. Es muy difícil. Entonces, como es un tiempo limitado y es un formato muy limitado, no lo vamos a lograr. Entonces, pongamos objetivos más concretos, más pequeños de qué quiero transmitir en mis redes sociales, ¿no? Muchas personas transmiten sus viajes, sus comidas, y bueno, ese es su gusto. Otras personas transmitimos noticias, cosas de política, artículos que luego escriben nuestros propios compañeros de aquí, etcétera. Y bueno, que elijamos eso que vamos a comunicar, pero que siempre estemos conscientes que detrás de esas redes sociales son personas las que están. Y en el caso de los dichosos bots o robots, sabiendo que son donde en Twitter o X, que es donde perduran, pues esa red no le demos tanta importancia para que nos alimente, nos informe o nos eduque, ¿no? Sepamos para qué está cada red social, cada formato tiene una intencionalidad. Dudemos también un poco a veces, ¿no? De lo que estamos viendo, no lo demos por cierto, y que busquemos un lenguaje de la comunicación que nos conecte más en lugar de alejarnos. Vino una compañera de la Fundación Martin Luther King al Instituto Nacional de Formación Política, que ellos trabajan mucho la comunicación, y eso que en Cuba tienen muchas limitaciones para conectarse con el Internet, pero nos decían que ellos están con sus propios medios generando su propia información, lo que siempre decimos, escriban, generen artículos, generen algo, ¿no? De lo que están pensando, y que lo que ellos esperan que América Latina se comunique, que use las redes sociales para eso, para la comunicación que no podemos tener cercana con nuestros países hermanos, pero que sí podamos ir transmitiendo esto que está pasando. Si lo que pasa en Haití lo cuenta un haitiano en español, genial, porque ya sabemos lo que está pasando dentro del país, una versión pequeña de lo que están haciendo allá, y no quedarnos con solo las versiones oficiales que ni existen, porque ni sabemos qué pasa en Haití, los medios de comunicación no lo transmiten. Igual en México, igual en Perú, con los atentados o los golpes de Estado que han querido dar, lo que necesitamos son medios confiables. Y yo creo que cada estado debe tener su medio, pero también deben existir los medios alternativos, los medios independientes, las radios comunitarias, para que sigamos buscando estas alternativas de diálogo y de análisis. Los medios son nosotros, pero debemos de darle un contenido y un sentido de lo que estamos haciendo para educar, para informar y para entretener, ¿no? Creo que esa sería un poco la clave, invitarles nuevamente a que sigan los textos del compañero Víctor, es escritor, es profesor de la UACM, a Irene, que también está colaborando con el CONACYT, traen ahí unas publicaciones muy interesantes. Ojalá podamos también hacer de pronto una sesión de eso, de lo que están ellos editando e imprimiendo para poderlo conocer y dónde poderlo ver, o dónde poderlo leer, al igual que nuestros compañeros, que bueno, Jesús ya no se pudo conectar, y que podamos también transmitir sus ideas y dialogarlas. Si tenemos diferencias, que ustedes las han visto, pues poderlas comentar para poder nutrir nuestro pensamiento. Pues bueno, no sé si quiera alguien decir algo, un consejo, algún tip, no sé, ¿no? Bueno, pues entonces sería todo por hoy. Agradecerles y nos vemos en la siguiente sesión de Círculo de Estudio Pensamiento Latinoamericano.